Architect, sencillo. Diseño de espacios residenciales. Caso análogo. Lote de 6x20. Entre sus puntos tenemos aspectos formales, estructura, función, colores, texturas, materiales, estética, espacio, forma y medio ambiente. Aspectos formales. Tenemos volumen y forma. Espacio que ocupa y que se percibe a través de la superficie. Composición. Lineal, curvilínea y angulosa. Tamaño. Puede variar. Material. Piedra, madera, bronce o papel. Textura. Está artificial y natural. Color. Brillo. Olor y temperatura. Formas. En la naturaleza habrá un sinfín de formas. La vivienda está compuesta por dos volúmenes ortogonales, pero que a su vez contrastan entre sí generando un solo volumen. Para el observador, el volumen se presenta de una forma sólida y concisa, muy segura de sí. En la parte frontal se observa un destajo, todo lo contrario de su parte posterior. La parte posterior y su parte frontal. La estructura. La estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. La estructura de la arquitectura es la parte del conjunto que sostiene, que distribuye cargas, es decir, que forma el equilibrio estático de la edificación. La estructura tiene como función organizar y dar sentido al conjunto. En esta imagen veremos cómo la estructura va a ser realzada de este tono. La estructura, simbólicamente hablando, es la parte de la vivienda. Dispone de 20 centímetros de ancho y un perfil de H. Las vigas metálicas son barras que trabajan a flexión frente a acciones determinadas. Sus fibras interiores están sometidas a tracción, mientras que las superiores a compresión. Estructura. Primera planta. Función de la estructura. Sostener el peso, proporcionarlos por los objetos, además las cargas secundarias. Transmisión de fuerzas siendo un procedimiento interno. Precisión de cargas. Flujo de cargas. Transmisión de cargas. Flujo de fuerzas. Estructura. Segunda planta. El metal se puede reciclar y las construcciones modernas cada vez lo utilizan más para recrear hermosas estructuras. La armonía de la estructura genera espacios luminosos, resistentes y flexibles para acceder a la intimidad del hogar. Función. La función de una vivienda es muy diversa. Entre sus puntos tenemos vivienda, nutrición, vestido y cuidado. Proporcionar vivienda, comprar o alquilar una casa o piso. Proporcionar nutrición, planificar la comida, adquirir los ingredientes, prepararla. Proporcionar vestido, comprar ropa o adquirir tela. Proporcionar cuidados, actividades no remuneradas de cuidados a menores o a mayores miembros del hogar. Aquí vemos la primera planta. La segunda planta. Colores. En esta imagen veremos una secuencia de colores. El color y la forma juegan un aspecto esencial en la construcción de los edificios, debido a que dichos aspectos inevitablemente transmiten una información implícita. Está dirigida y captada por los inconscientes de los usuarios que habitan los edificios, ejerciendo un efecto en los estados de ánimo y comportamiento de las personas. El color evoca sensaciones, percepciones, emociones, sentimientos y diversidad de significados. Entre ellos tenemos el azul, rojo, amarillo, verde, negro y blanco. Aquí vemos la primera planta y los tonos.
Lo mismo con la segunda planta y sus tonos. En esta secuencia veremos cada habitación, cada área. Verán cómo los tonos de oscuros a claros irán cambiando. Texturas. La textura hace referencia a la agregación de materiales que se perciben como variaciones o irregularidades de una superficie continua. El funcionamiento de tales texturas es proporcionar realismo a la obra, hacerla creíble y lograr sensaciones en los espacios que observamos, como si el artista tratara de desafiar un sentido común. Tipos de textura. Textura natural. Presente en la superficie de las cosas de la naturaleza. Entre ellas tenemos una roca, las hojas de las plantas, los pétalos de las flores. No necesita ser tallada o fabricada por el ser humano, sino que la naturaleza lo contiene en sí. Textura artificial. Es la superficie de los objetos fabricados por el ser humano. Lo liso de la lata de metal, lo áspero del papel, lija o pulido. Materiales. Tenemos acero tubo rectangular, hormigón pulido, madera nogal, blanco pulido, blanco almendra, piedra, madera olivio, piedra seca, vidrio simple y vidrio bajo emisivo. Continuando con texturas y materiales. En la fachada veremos cómo la puerta nos arroja la textura porosa. Continuando con la piedra del camino, la vegetación suave, concreto pulido, una textura lisa, piedra rocosa, pintura blanco humo, áspero, trama de tubo rectangular de acero, áspero, acompañado del panel vidrio liso. Tenemos una viga de madera, función alero, textura liso. Una losa, sendero de piedra, áspero, rocoso. Vegetación, suave. Continuando. Estética. Veremos lo hermoso de los interiores.
En la segunda planta, en el lado izquierdo, tenemos proyección espacio. En la entrada nos recibe una cochera al lado derecho, seguido de la entrada principal. A su lado derecho estarán las escaleras. Continuando con el recorrido, tenemos el baño, la sala, comedor y a su vez da la cocina. Y por último, la lavandería con un comedor exterior. Pasando a la segunda planta. Escaleras. Habitación principal. El baño. Continuando. Las habitaciones secundarias y su baño compartido. Y por último, la vista con doble altura. Aquí tenemos la primera planta, la segunda planta y la planta de techo. Vemos los muros, la segunda planta. Forma. En el primer nivel se observa que busca no perturbar la forma, todo lo contrario, armoniza simplitud de su interior y jerarquizarlo con la doble altura. En el segundo nivel prioriza su forma e integra en sus divisiones para acceder a nuevos interiores. Se aprecia un gran paralelepípedo largo como base, que a medida que se observa se va alejando a nivel del espectador. No sobrecarga la vista,
a nivel del suelo, a pesar por sus caras, conlleva una uniformidad a nivel del perfil estético. La elevación. Segunda elevación. Forma. Primera planta. La vivienda está situada en 3 zonas. Observando el recorrido y su forma, es fácil inducir que la planta es rectangular, no rompe con la esquemática de su límite. Es una distribución muy básica pero concisa. En la fachada no hay ningún solo vano, aparte de la entrada principal. Aquí vemos claramente. Esto podría ser dificultoso en el tema de iluminación y ventilación. Forma segunda planta. En la segunda planta solo se prolonga la zona 2, continuando con las líneas y siguiendo la forma rectangular. La proyección en la segunda planta es continua y líneas limpias. La forma es sólida y concisa y semejante a su anterior, la primera forma rectangular. Aquí tenemos los cortes. Corte A, corte B, corte C, corte D y corte E. Medio ambiente. La coexistencia con el medio ambiente debe ser proporcional al uso de materiales naturales. Una relación mutua genera un sinfín de emociones en el hogar. Factores como ventilación e iluminación participan con las funciones básicas del elemento verde. Cada vez existe más conciencia acerca del impacto de las acciones del ser humano sobre el medio ambiente. Los desastres naturales son un indicio de que la madre naturaleza no es pasiva ante las agresiones que sufre. La arquitectura, entre otras ciencias, toma en cuenta esta realidad y por eso introdujo el concepto de construcción verde. ¿A qué se alude la construcción verde? Hace referencia a aquella construcción comprometida con el ciudadano del medio ambiente y la calidad de vida del hombre y los demás seres vivos. En ese sentido, busca la integración de la sustentabilidad en la construcción. ¿Cuándo nace la preocupación de la arquitectura por esta área? Porque la arquitectura tradicional siempre ha considerado soluciones amigables con el medio ambiente, por lo que considero que la arquitectura y la arquitectura verde nacen juntas. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de este tipo de construcción? Las principales ventajas de la construcción sustentable son la aplicación de sus premisas, construcción económicamente eficaz, socialmente justa y responsable con el medio